Hemos tenido ya 28 enseñanzas acerca del libro de Daniel, así que si ustedes no han podido o no han tenido la oportunidad de escucharlas todas, pueden hacerlo. Nomás entran a nuestra página Iglesia Cristiana Divino Redentor y ustedes van a encontrar ahí todos y cada uno de los mensajes del libro de Daniel, que es un libro profético muy excelente, que contiene la profecía más importante de los últimos días, de lo que ya hemos estudiado bastante en el capítulo 9 del libro de Daniel. Así que tomen sus lugares, por favor, y vamos a tener mucha reverencia y atención a la palabra de Dios en esta mañana. Hablábamos de la importancia de lo que le dijo el ángel a Daniel en Daniel 9:22, la importancia de poder entender. Él le dijo: he venido para hacerte entender. Entiende pues la palabra, dice en el versículo 23, y entiende la visión. Es muy importante tener estas características para poder aprender la profecía, para poder aprender lo que la Biblia nos habla acerca de lo que es el tiempo final de la iglesia. Jesús se despidió de los apóstoles, ¿se recuerdan ustedes? Mateo 23, 37 en adelante, hasta el último versículo, donde les dice que no lo van a volver a ver más. En otras palabras, fue precisamente en su muerte donde el Señor Jesucristo les dice que no lo volverán a ver más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Y la profecía dice que mirarán al que traspasaron, es decir, en la semana 70 profética del libro de Daniel, se lamentarán sobre él todas las tribus de la tierra, es decir, toda la tribu de Israel, las tribus de Israel que están esparcidas por todo el mundo. Y entonces, para poder entender, para poder tener entendimiento acerca de la visión, fue necesario que Dios haya visitado o haber tenido un encuentro profundo con Daniel. Digamos que Daniel tuvo un encuentro con Cristo para poder constatar, para poder enriquecer su sabiduría, su entendimiento acerca de lo que es la profecía, acerca de lo que es lo que va a acontecer en la recta final en este mundo. Y es precisamente lo que vamos a aprender en el capítulo 10. En este capítulo se habla de un encuentro personal que tuvo Daniel con Dios. Comienza diciendo en el capítulo 10, versículo 1: en el tercer año de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, cuyo nombre es Belsasar. ¿Se recuerdan que les cambiaron en el capítulo 1 los nombres a Daniel y a sus amigos con la intención de desprogramarlos acerca de todo lo que ellos traían de Israel? Esa fue la intención. Y la palabra era verdadera, mas el tiempo fijado era largo. Él, empero, comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Vamos a ver, aquí es donde vamos a tratar de poder descifrarlo de una manera más profunda. Muy bien, para poder nosotros tener un conocimiento de Dios, necesitamos aprender, como dice la Biblia, acomodar
lo espiritual a lo espiritual. Dios no es un Dios que satisface el intelecto humano. Necesitamos comenzar por este principio, sino que antes Dios haya escogido obedecer. Es decir, Dios no está interesado en satisfacer nuestro intelecto humano sin antes aprender nosotros a obedecer. Entonces Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Es decir, un conocimiento donde nosotros entendemos no solamente la profecía, no solamente entendemos los misterios de la Biblia, sino que también nos da una libertad que era necesaria cuando llegó a nuestras vidas el conocimiento de la verdad. Porque la verdad nos va a traer esa liberación que se requiere. Es una liberación que va mucho más allá de lo que es el intelecto humano. Es decir, con el conocimiento de la verdad, dijo Jesús, tendríamos la libertad, y con el conocimiento estamos nosotros entrenando nuestras vidas, estamos entendiendo su voluntad. Y esto, si ustedes, dice Dios, quieren hacer mi voluntad, nadie está obligado. Pero vemos que es un proceso que se lleva a cabo a través del conocimiento de la verdad, que viene la liberación, y con el conocimiento viene el entendimiento para entender su voluntad. Y esto, si tú quieres hacer la voluntad de Dios, si no, no. Pero si no quieres hacer la voluntad de Dios, no vas a tener iluminación, porque este cerebro que tenemos, que fue creado por Dios, que Dios lo puso aquí en nuestros cuerpos, sin embargo, el pensamiento y el cerebro son dos cosas totalmente diferentes. Cuando el hombre muere, el cerebro se pudre, se echa a perder junto con el cuerpo o junto con los demás miembros. Pero la conciencia y los pensamientos siguen vigentes. La conciencia y los pensamientos siguen estando vivos, porque los pensamientos van mucho más allá del materialismo. Los pensamientos van mucho más allá de lo que es la física. Los pensamientos traspasan las leyes de la física y entran y consumen absolutamente todo lo físico, y es más relevante lo espiritual que lo físico. Es más importante esto, porque todo lo que tiene que ver con el materialismo se va a terminar. Todo va a terminar. Pero cuando nosotros entendemos que la conciencia y los pensamientos siguen viviendo, porque estos pensamientos traspasan el materialismo, y que desde ahora ya estamos en un mundo espiritual, que son los pensamientos. Yo quiero que ustedes me sigan con mucho cuidado, con mucho detenimiento. Decía que desde ahora, a través del conocimiento, estamos ya en un mundo espiritual, que son los pensamientos, y es a través de ellos, a través de los pensamientos, que Dios nos habla y se comunica con nosotros. Y es ahí donde entendemos la importancia de que nuestros pensamientos sean sanos. Efesios 4:23. Vean ustedes
lo que el apóstol escribió, y a renovaros en el espíritu de nuestra mente. Es decir, tiene que haber una renovación para que podamos ser revestidos de la nueva especie, para que podamos ser revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo crió. Porque dice Proverbios capítulo 23, versículo 7, porque lo que hay en los pensamientos del hombre, eso es exactamente lo que es el hombre. Increíble lo que escribió Salomón. En otras palabras, lo que hay en tus pensamientos, eso es lo que eres. Te conviertes en el resultado de tus pensamientos. Por eso Santiago escribió la importancia de que nosotros nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, porque nuestra mente puede cargarse de cosas negativas, cosas que van en contra de Dios. Y dice que el hombre, cuando está cargado de pensamientos de maldad, de pecado, de inmoralidad, es arrastrado por los pensamientos. Es decir, los pensamientos arrastran el cuerpo a lo que tú tienes en tu mente. Por eso necesitamos aprender, como dice el libro de Romanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo que hay, todo lo que de buen hombre, si alguna virtud, dice el apóstol, en esto pensar. Pero para poder alcanzar esta renovación de nuestros pensamientos, de acuerdo a lo que escribió el apóstol Pablo, necesitamos el conocimiento. ¿Conocimiento de qué? Conocimiento de la verdad, de la Biblia. Para vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. De otra forma, es imposible, si no hay una renovación de nuestros pensamientos, que venga la iluminación para poder tener el conocimiento, para poder tener la revelación que se requiere para conocer a Dios, así como le sucedió a Daniel. Daniel 10:1 encontramos precisamente este principio. Notemos que habían pasado ya 2 años desde que se hizo el primer decreto para que se les permitiera el regreso al pueblo de Israel a su tierra. En el capítulo 9:1 encontramos que Daniel comprendió la revelación del regreso de Israel al año del reinado de este rey. Hasta aquí habían pasado ya 2 años, y en el lapso de estos 2 años recibió esta revelación. Es interesante entender. Fue hasta 2 años después que pudo tener la revelación, el conocimiento de lo que iba a suceder con Israel acerca de la semana profética de las 70 semanas de Israel. Este rey era el rey de Persia, que es Irán, porque en el año de 1935 se le cambió el nombre a Irán. Y cuando dice, y la palabra era verdadera, mas el tiempo era largo, es decir, que pasarían por ciertas aflicciones, por tribulaciones, acerca de lo que tenía que ver con el tiempo. O sea, siempre que comenzamos a aprender verdades bíblicas profundas de la palabra de Dios, inmediatamente comienza un conflicto espiritual. Cuando dice que la palabra era verdadera y el tiempo iba a ser largo, significa que ellos tendrían
que pasar por conflictos, tendrían que pasar por situaciones difíciles. Y eso es precisamente lo que a nosotros nos hace comprender que cuando llegan estas verdades, cuando llega la palabra verdadera a nuestras Biblias, comenzamos a aprender profundidades de la palabra de Dios, comienza un conflicto espiritual. Todo cristiano que se convierte a Cristo y comienza a entender la revelación, el conocimiento pleno de la Biblia, de la palabra de Dios, inmediatamente entra en un conflicto espiritual. Porque estamos estudiando en la Biblia la mente de Dios. Estamos estudiando en la palabra de Dios el conflicto intelectual que existe entre el hombre y Dios. Es interesante entender que esa es una de las primeras cosas en las que nosotros nos confrontamos cuando comenzamos a conocer la palabra de Dios. Nosotros tenemos una mente carnal, una mente natural, como dice 1 Corintios 2:14, una mente animal, que se confronta con la mente de Dios. Cuando este conflicto comienza, encontramos que inmediatamente estamos en contra de los pensamientos de Dios. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que nosotros nos ponemos en contra de los pensamientos de Dios? Porque nosotros quisiéramos que la Biblia fuera como nosotros querramos. Que no nos incomode, que no me prohíba esto, que no me enseñe la moralidad, que no me enseñe lo que es los 10 mandamientos, que no me enseñe que tengo que amar a Dios con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y a mi prójimo como a mí mismo. ¿Por qué? Porque estamos cargados de odio. Y cuando la Biblia comienza a enseñarnos esas cosas, hay un conflicto. Pero ¿cómo voy yo a amar a esa persona si cada vez que la veo se me retuerce el hígado? Es una confrontación entre la mente intelectual y la mente de Dios. En otras palabras, la Biblia nos confronta con el estilo de vida que nosotros vivimos. E inmediatamente nos ponemos en contra de los pensamientos de Dios, pero quiero decirles que tenemos que tener paciencia, mucha humildad para poder tratar la forma de no debatir en contra de Dios. Porque la mente atea es la mente más soberbia que existe. Y no es que no crean que hay un Dios, simplemente no les conviene que haya un Dios por el estilo de vida que viven. Por eso a muchas personas no es que no crean en Dios, es que simplemente no les conviene que haya un Dios que les dicte la moral, que les dicte el estilo de vida que tienen que vivir. ¿Por qué? Porque no es de acuerdo a nuestra naturaleza, y esa confrontación es precisamente la que nosotros tenemos que debatir constantemente para poder agradar al Dios de dioses, al Rey de reyes, al Señor de señores, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la mente atea es la mente más soberbia que existe en el mundo filosófico. Pero Daniel dice, comprendió la palabra, tuvo inteligencia en la visión. Y desde el momento en que nosotros comprendemos las cosas de Dios, dice aquí la Biblia que crece nuestra inteligencia. Escuchen esto. Esto es excelente y maravilloso. Cuando logras romper esas barreras, cuando logras aprender a confrontarte con los pensamientos de Dios, la Biblia dice que nuestra inteligencia crece, se desarrolla a un nivel superior a la gente del mundo. ¿Estoy hablando soberbiamente? No. La Biblia dice que Daniel y sus amigos eran 10 veces más inteligentes que los sabios de Babilonia.
ahora sí, ¿verdad? Qué bonito. Primero les di para abajo y ahora les doy para arriba. Es muy interesante entender esto. Al decir que eran 10 veces mejores que los sabios de Babilonia, significa que el conocimiento y la revelación de la palabra de Dios es cuando viene una inteligencia que se desarrolla más y más y más. Y los cristianos debemos de ser personas más inteligentes que los del mundo. ¿Por qué? Vamos a la Biblia, 1 Corintios capítulo 2, vamos a leer versículo 5 en adelante. Vean ustedes cómo comienza a hablar el apóstol Pablo. Si leemos desde el versículo 5, dice que su predicación y su palabra no fue con palabras persuasivas, pero subraya, de humana sabiduría. Escuchen ustedes, no fue de humana sabiduría, es decir, sabiduría no de hombres, sino es una sabiduría que no es nuestra, es una sabiduría que nos da el Espíritu Santo, el poder de Dios en nuestras vidas. Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, para que nuestra fe no esté fundada en sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Pero hablamos sabiduría entre perfectos. Esto está interesante. Y sabiduría no de este siglo, no de esta tierra, ni de los príncipes, ni de los hombres más inteligentes de la tierra que se deshacen. Es decir, la sabiduría que nosotros pudiéramos adquirir aquí en la tierra, la sabiduría que nosotros pudiéramos tener, no va a pasar más allá del materialismo. Como la inteligencia y la capacidad que tuvo Einstein para escribir la teoría de la relatividad. Pudo haber conocido mucho, pero todo ese conocimiento no es el conocimiento que nos da la salvación. No es para la salvación. La sabiduría de Dios está impregnada aquí en el conocimiento y en la práctica de la Biblia, de la palabra de Dios, porque tenemos la palabra profética más permanente, más segura, a la cual debemos estar atentos como una antorcha que alumbre el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana nazca en nuestros corazones. Esa es la verdadera sabiduría a la que nosotros hemos estado siendo constantemente entrenados. Mas hablamos sabiduría de Dios, escuchen ustedes, en misterio. La sabiduría oculta, la cual Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Bendito su nombre. En el versículo 10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino es por el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos todo, absolutamente todas las promesas que Dios nos ha dado. Lo cual también hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural o el hombre animal no conoce
no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locura y no las puede entender, porque se tienen que entender espiritualmente, y la palabra que nosotros hemos recibido es espíritu y es vida. Es algo totalmente fuera de lo que tiene que ver con el materialismo. ¿Estamos locos? Sí, porque entendemos esta sabiduría, locura para el mundo, pero lo loco del mundo escogió Dios. ¿Para qué? Para hacerlo sabio. Bendito su nombre. Pero el espiritual juzga todas las cosas, mas él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruyó? Pero sin embargo, termina diciendo el apóstol Pablo, más nosotros tenemos la mente de Cristo. Gloria a Dios. Vean ustedes, cuando habla de sabiduría en misterio, aquí el término no se refiere a algo desconcertante o no entendible, sino a la verdad conocida por Dios antes del tiempo en el que Él, pudiéramos decir, la ha mantenido secreto, hasta el tiempo apropiado en el que el Espíritu Santo decide revelarla, desea darla a conocer a aquellos que se entrenan en el verdadero conocimiento y en la práctica de la palabra de Dios. Gloria a Dios. La sabiduría que salva y que el hombre no puede conocer por sus propios medios. No es revelada por Dios a aquellos que quieren darla a conocer por sus propios medios, sino que Él la da a conocer por medio de revelación, inspiración e iluminación, como le sucedió precisamente a Daniel, por revelación. El hombre natural se refiere a los que todavía no se han convertido a Cristo, a aquellos que todavía no han tenido un encuentro personal con nuestro Dios y Salvador Jesucristo, y por lo tanto carecen de la vida y de la sabiduría sobrenaturales que contiene la palabra de Dios. Como dice el versículo 15, que el espiritual juzga todas las cosas. Vean ustedes la superioridad de la sabiduría, de la capacidad y del entendimiento. Sin embargo, dice que él no puede ser juzgado de nadie. ¿Cómo es esto? Pudiéramos decir que algo que es muy obvio, que los incrédulos pueden reconocer las fallas, pueden reconocer los defectos de los cristianos, porque sí los tenemos. Todavía estamos en un cuerpo de carne, todavía nos equivocamos, todavía pecamos contra Dios, todavía nosotros estamos en el proceso, todavía llega tiempo a veces de descuido a nuestras vidas y cometemos errores. Es algo obvio que los incrédulos pueden reconocer en la vida de los cristianos, pero de lo que no son capaces, dice el apóstol Pablo, escúchenme bien, de lo que no son capaces es de evaluar nuestra naturaleza divina y verdadera. Voy a tratar de que lo comprendan mejor. Pablo está diciendo que no significa que los que no son cristianos vean fallas en los hijos de Dios. Pueden ver defectos, pueden ver fallas, pueden ver situaciones,
vergonzosas, pero lo que no pueden evaluar, de lo que no son capaces de evaluar, es nuestra naturaleza divina, verdadera, como criaturas espirituales por el nuevo nacimiento. Porque la Biblia dice que si alguno ya está en Cristo, nueva criatura es, y esto es precisamente lo que ellos no van a poder jamás a poder tener la capacidad para juzgarnos, porque no les es permitido por Dios, sino que estamos dentro de un proceso del nuevo nacimiento en el que Dios nos está transformando en hijos e hijas de Dios para su reino, para el día en que Él aparezca en las nubes de su gloria, para que de esta forma seamos transformados. Por eso dice 1 Juan 3:2, ahora somos hijos de Dios, es decir, estamos en el proceso, estamos todavía en un cuerpo de carne, estamos todavía batallando con una naturaleza contraria a la naturaleza divina, pero sabemos que cuando Él apareciere va a terminar la obra preciosa, maravillosa que Él ha comenzado en cada uno de nosotros. Por eso ahora somos hijos de Dios, pero sabemos que cuando Él apareciere seremos semejantes a Él, porque le veremos tal y como Él es. Pero esto va a suceder únicamente dentro del proceso en el que estamos siendo nosotros transformados de gloria en gloria. Por eso el cristiano tiene que estar consciente que está dentro de un proceso de regeneración. Por eso va a llegar el día, como dice Efesios 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento de Jesucristo, a la medida del varón perfecto. Así que el mundo podrá juzgarme por las fallas, podrá juzgarme por los errores que cometo, pero no entiende la nueva criatura. Y nunca la va a entender. Bendito su nombre. Esto es como para llorar, ¿verdad? Y darle muchas gracias a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso cuando alguien diga, ¿y eres cristiano? Sí, pero soy humano también. ¿No les han dicho en alguna ocasión, míralo, y dice que es cristiano, pero no vas a ver lo que hay dentro de mí? No tienes la capacidad para ver la nueva especie. No tienes la capacidad para ver la nueva criatura. Solamente eso está entre yo y el Señor. Bendito su nombre en esta preciosa mañana. Yo creo que Dios es grande y maravilloso. Los cristianos somos capacitados por la palabra de Dios para poder conocer y tener los pensamientos de Dios. Y cuando esto sucede, Dios nos da comprensión de lo que está pasando en el mundo. Nos da comprensión para entender lo que es el matrimonio. Nos da comprensión para entender lo que es la familia, lo que son los hijos, lo que es el noviazgo cristiano, lo que es la hermandad, lo que es el amor los unos por los otros. Sin el amor de Dios jamás, escúchenme bien, jamás nos vamos a amar los unos a los otros. Jamás. Porque por naturaleza somos broncudos, peleoneros, groseros, soberbios. Pero la nueva especie que Dios está creando por la palabra de Dios es precisamente la que nos da esa capacidad. Aprendemos a vencer emocionalmente las cosas con las que constantemente estamos luchando como hijos de Dios, y aprendemos a vencer porque el que está en nosotros nos da esa capacidad para poder vencer, y por eso es más poderoso el que está con nosotros que el que está en el mundo, porque el que está en el mundo es lleno de soberbia, de mentira, de odio, de rencor, y nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Ya no somos igual. Cuando nosotros entendemos esto, eso significa, Señor, yo era antes, hasta porque
me volteaban a ver, me ponía bronco. Y ahora soy diferente. No soportaba ni una mirada. Pero ahora que estoy en Cristo, me estoy dando cuenta del cambio excelente, maravilloso que Dios está llevando a cabo en mi vida y en mi corazón. Algo que yo no podía hacer antes, ahora lo puedo hacer, porque Cristo está en mi vida y en mi corazón. Él es el que hace la obra. Gloria a Dios. Sí. Gloria y gloria y gloria a tu nombre. Bendito sea. Significa que estamos en pleno desarrollo. Por eso somos capaces de hacer todas estas cosas. Tenemos la mente de Cristo, nos estamos desarrollando, estamos creciendo en el Señor, pero quiero decirles que no se puede tener visión sin tener inteligencia espiritual. Sí es. No se puede. Perdón. En el libro, ¿dónde estamos? Del libro de Daniel, del versículo 2 en adelante, vamos a seguir analizando lo que Daniel nos está enseñando. En aquellos días, dice, yo, Daniel, me contristé por espacio de 3 semanas. No comí pan delicado, ni entró carne en mi boca, ni vino, ni me unté con ungüento, hasta que se cumplieron 3 semanas de días. Vean ustedes que Daniel aclara, aquí son semanas de días, no semanas de años. Y a los 24 días del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, que ahora lo conocemos como el río Tigris. Alzando mis ojos, y aquí un varón vestido de lienzos, ceñidos sus lomos de oro, de upaz, y su cuerpo como piedra de Tarsis. Y su rostro parecía un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, y sus brazos y sus pies como del color del metal resplandeciente. Y la voz de sus palabras como la voz de ejército. Y yo, Daniel, vi aquella visión, pero no lo vieron los hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor, y huyeron a esconderse. Y quedé pues yo solo y vi esta visión, y no me quedó esfuerzo en mi cuerpo. Antes mi fuerza se trocó en desmayo sin retener vigor alguno. Pero yo oí la voz de sus palabras, y oyendo la voz de sus palabras estaba como adormecido sobre mi rostro, y mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me moviese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Vemos aquí cómo la Biblia es el único libro que abre las cortinas para que nosotros podamos asomarnos al mundo que los ojos físicos no pueden ver. Estamos hablando precisamente de esa sabiduría, de esa capacidad y de ese entendimiento. Por eso todo cristiano tiene que tener una mentalidad superior en cuanto a profecía, en cuanto a promesas de Dios, en cuanto a lo que es la salvación y todo lo que tiene que ver con la palabra de Dios. Vemos aquí que nosotros vamos descubriendo en el mundo espiritual para que podamos asomarnos al mundo que con mis ojos físicos, con mi mente limitada, nunca podría yo penetrar. Jamás podía yo entrar a ese mundo, que es el mundo espiritual. Si no es alguien de ese mundo espiritual,
que baja a nuestro mundo y nos enseña cómo es ese mundo espiritual. Y esto es exactamente lo que hizo nuestro Señor Jesucristo hace ya más de 2000 años. El cual, dice el apóstol Pablo, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Antes se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que están debajo de la tierra, y todo el mundo confiese que Jesucristo es el Señor. Vean ustedes que Jesús tuvo que venir a este mundo, participar de una naturaleza humana como nosotros, para darnos revelación, para darnos entendimiento del mundo espiritual al que ahora tenemos acceso por el conocimiento de la Biblia, de la palabra de Dios. Él hizo exactamente eso. Él vino, nos dijo, mi reino no es de esta tierra, mi reino no es de este mundo. Yo he venido para que tengan vida. Voy pues a preparar lugar para vosotros, porque ustedes no son de aquí. Todos aquellos que me sirven, que me aman, que me siguen, no pertenecen a este mundo, porque nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Quiero que sepas, hijo de Dios, que tú no eres de aquí. No eres de aquí. No somos de esta tierra. Nosotros pertenecemos al reino de los cielos y estamos esperando con paciencia la venida de Cristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria. Amén. Y cuando entendemos todo esto, nos damos cuenta que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y nos reveló las cosas espirituales que la mente carnal jamás había podido entender, y que a través de su muerte y de su resurrección nos da la seguridad de que nosotros también vamos a resucitar. Si estamos en la tumba y si estamos vivos, nos va a transformar. Gloria a Dios. Bendito su nombre. La descripción de esa gloria nos da la sabiduría y el entendimiento de que se trata de una manifestación de Dios, como lo que sucedió, por ejemplo, con el apóstol Juan en el capítulo 1 del libro de Apocalipsis. Vean ustedes que, Juan da la misma descripción que nos da Daniel. Cuando encontramos esto en la Biblia, notamos que es una frase que se repite. Apocalipsis 1:8. Yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Y en los versículos 12 al 18 encontramos que dice Juan que se volvió a la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros, y en medio de esos 7 candeleros estaba uno como semejante al Hijo del Hombre, vestido de ropa que llegaba hasta los pies, ceñidos por los pechos con una cinta de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca, como la nieve, y sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes a latón ardiente. O sea, comienza Juan a describirlo de la mismita forma en que lo describe Daniel en este capítulo donde estamos, del versículo 15 al versículo 20. ¿Qué entendemos? Que era una manifestación de Dios que dejó a Juan, que dejó a Daniel como muertos.
Qué impresionante. En el versículo 15 dice que estando hablando Daniel, está hablando conmigo semejantes palabras, puso sus ojos en tierra y enmudecí. Mas he aquí como una semejanza de hijo de hombre tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije a aquel que estaba delante de mí: Señor mío, con la visión se revolvieron mis dolores sobre mí y no me quedó fuerza. Lo mismito que utiliza Juan para describir esa manifestación de Dios, también lo hace Daniel. Tuvieron la experiencia. Los dos cayeron al suelo como muertos. La frase que más se repite en la Biblia es: no tengan miedo. ¿Por qué? Porque el temor es el arma más grande que usa Satanás. El temor, fíjense ustedes lo que es la expectación falsa que parece real y paraliza el juego. Es una anticipación mental de algo que va a salir mal. Yo no sé por qué, pero siento en mis vibras de que todo va a salir mal. ¿Han escuchado a alguien salir con esas cosas? Es algo que está en la mente solamente. Nuestro temor que sea solamente a Dios, no miedo. Porque el miedo a Dios nos aleja de Él, mientras que el temor nos acerca a Él. Como sucedió también en el monte Sinaí. Gloria al Señor. Daniel, Juan, Moisés experimentaron la presencia, la gloria de Dios, pero ellos pudieron hablar con Dios, mientras los que estaban a su alrededor estaban llenos de miedo. Lo mismo sucedió al pueblo de Israel cuando Moisés estaba en el Sinaí. Por favor, Moisés, ya que Él hable contigo, pero ya no soportamos esto. Tenían temor, estaban temblando de miedo. Los que estaban con Daniel estaban asustados, salieron huyendo. ¿Por qué? Porque hay gente que no soporta oír la palabra de Dios. Así es, Dios. Hay gente que no quiere oír lo que la Biblia dice. Por eso la sacaron de las universidades, de las escuelas. ¿Por qué? Porque no queremos oír la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que hace esto? Hace que el pueblo sea cada día más ignorante acerca de las cosas espirituales, del mundo espiritual que nos rodea, que la Biblia lo describe, que podemos comprenderlo, que podemos entenderlo y darnos cuenta que es precisamente la voz de Dios hablando al hombre. Y eso es precisamente el conflicto que siempre vamos a tener en el mundo: el rechazo a la palabra de Dios. Hoy oímos la voz de Dios que está siendo predicada a través de la palabra de Dios, pero mañana eres el mismo, no pasó nada. Por eso necesitamos aprender a oír la palabra de Dios. No tengan miedo, como lo tuvo el pueblo de Israel, como lo tuvieron los compañeros o los que estaban cerca de Daniel o los que estaban alrededor, como le sucedió a Josué, sino aprender a confrontarte a la voz de Dios, como lo hizo Gedeón en el capítulo 13 del libro de los Jueces. Aprendió a confrontarse con Dios y hasta dijo: ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Pero no, cuando tú quieres acercarte a Él con todo tu corazón, con una mente alerta, un oído dócil y un corazón dispuesto, Dios está dispuesto a tratar contigo. No te quiere matar, quiere tener una relación contigo, quiere hablar contigo. Dios quiere que tengas ese acercamiento a Él. ¿Por qué no nos acercamos a Él en oración? Podemos hacerlo en esta mañana. Podemos venir aquí a este altar y tener un acercamiento con Él. No tengas miedo. No tengas temor oír la voz de Dios. No tengas temor. Si Dios te habla, no tengas miedo. Si Dios te habla, no pienses: yo no puedo, es demasiado.
Creo que no voy a poder obedecer a Dios. Quiero que sepas que sí vas a poder. Sí vas a poder. En el nombre de Jesús sí vas a poder, porque Él, si te ha hablado en esta mañana, es porque Él te está llamando. No tengas miedo. Dijo Jesús, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Creer en Dios, creer también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay.